Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. En clases anteriores dijimos ¿para quién producir? Pero ahora nos compete preguntarnos ¿a qué precio? Si hablamos de dinero, es indispensable entender que el precio es la única variable del mix de marketing que genera ingresos, por lo que su optimización es clave para la rentabilidad de todo negocio o proyecto. El precio debe reflejar las percepciones de valor de los consumidores, donde a mayor valor percibido, mayor precio posible. Existe un rango de precios aceptables que el consumidor está dispuesto a pagar, y para poder establecerlo hay que tener en cuenta que la determinación de precios es un ejercicio permanente de equilibrio inestable entre tres dimensiones: hacer, demanda, competencias y costos, y márgenes. Básicamente, si yo soy productor de un bien determinado, para establecer su precio deberé determinar si tengo demanda, si tengo quien quiera comprarme ese bien. Si yo soy productor o fabricante de computadoras, un tipo en particular de computadoras, orientada por ejemplo a los gamers, tendré que ver qué demanda puedo llegar a tener de mis computadoras. A su vez, me corresponderá analizar la competencia. Si soy el único proveedor de este bien, en este caso sería lo que se conoce como un Blue Ocean, encontrar una unidad o modelo de negocio en donde no ha sido explorada y sería el primero. Y en la mayoría de nuestros casos ya vamos a encontrar a alguien que nos dé de alguna forma competencia a nuestro producto o servicio. En este caso estamos hablando de computadoras orientadas para un determinado segmento. Entonces veré qué otros fabricantes, qué otras marcas realizan, fabrican, comercializan computadoras orientadas para mi segmento. Y veré a qué precio las tienen publicadas. No tiene mucho sentido que si tengo demanda de este tipo de computadoras y mi producto es prácticamente igual o muy similar al de la competencia y no tenga un valor agregado diferencial, no tenga un diferencial que justifique un precio mayor, si mi computadora la vendo a $1000 y la competencia la está vendiendo a 800 y mi competidor satisface en potencial toda la demanda, nadie me va a comprar mis computadoras. Entonces, por eso es importante también determinar y conocer mi competencia. Y obviamente mis costos o márgenes que tengo a la hora de producir, porque no tiene sentido de ser que yo determine que el precio o el rango de precios aceptables para la venta de esta computadora sea de $800 cuando producirla a mí me cueste 900. Ahora bien, para todo el análisis que venimos haciendo, deberemos contemplar que las empresas, las organizaciones en sí, están formadas por personas. Y al estar formadas por personas, nos compete entender todo lo relacionado al proceso de la comunicación. Es por consiguiente que hablaremos un poco sobre las bases para una comunicación eficaz. Es momento entonces de fortalecernos en el contrato de lectura, específicamente sobre la teoría de la enunciación.
Encontramos dos niveles. Por un lado, el enunciado, que corresponde al orden del contenido, es aquel de lo que se dice, y la enunciación, que concierne a las modalidades del decir. Para el funcionamiento de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla, el enunciador, una cierta imagen de aquel a quien se le habla, el destinatario, y en consecuencia se genera un nexo entre estos dos lugares. Existen tres conceptos preliminares que debemos tener en cuenta para una correcta comprensión de lo que implica la comunicación. Por un lado está el dato, que es el registro de un determinado suceso. Por otro, la información, que es el conjunto de datos con significado para reducir la incertidumbre. Por otro, la comunicación, que es la transferencia de una información a un receptor que la comprenda. A su vez, podemos identificar 5 elementos en el procedimiento de la comunicación: el emisor o fuente, el transmisor o codificador, el canal, el receptor o decodificador y el destino. Es importante tener en cuenta que por lo general se llama ruido a alguna perturbación interna del sistema, mientras que interferencia es una perturbación externa proveniente del ambiente. Ahora, ¿cuándo la comunicación es eficaz? Es eficaz solo cuando el destino o destinatario interpreta y comprende el mensaje. Esto significa que la comunicación es un proceso bidireccional que implica necesariamente una retroalimentación. Cada persona tiene su propio sistema conceptual, que actúa como filtro. Este filtro selecciona y rechaza toda información que no se ajuste. Por ende, es vital la retroalimentación para corroborar o rectificar que el mensaje haya sido comprendido según la intención del emisor. La empatía también juega un rol importante aquí. Existen tres barreras para la comunicación humana que se presentan al mismo tiempo. La primera son barreras personales, interferencias que provienen de las limitaciones, emociones y valores humanos. Ejemplos podrían ser los sentimientos personales. Segundo, las barreras físicas, interferencias en el ambiente. Un ejemplo podría ser una puerta que se abre en el medio de una clase. Y por último, barreras semánticas, limitaciones o distorsiones que se deben a los símbolos a través de los cuales se efectúa la comunicación. Un ejemplo podrían ser las variedades lingüísticas. Más allá de lo que venimos hablando sobre comunicación, ¿qué es recomendable tener presente al comenzar nuestras actividades dentro de cualquier tipo de organización? Se suele decir que el conocimiento es como un círculo en el cual aquello que encontramos dentro del mismo son todos los conocimientos que dominamos. Los elementos que están en el perímetro son aquellos conocimientos que sabemos que existen, pero que no dominamos, y los conocimientos que están fuera del círculo son todos los que siquiera sabemos de su existencia. Es así que cuanto más incorporamos conocimiento a nuestro saber, mayor es nuestro perímetro del círculo y nos adentramos en la lógica que cuanto más se sabe, menos se sabe. Les propongo, como ejemplo, que me digan a qué refieren las imágenes que están fuera del círculo de esta diapositiva. Por un lado, la que vemos en la parte superior es la imagen de un uroboros.
Podrán algunos de ustedes decirme a qué hace referencia o qué es un uroboros. Los invito también que hagan el mismo ejercicio con la imagen que se puede ver debajo de esta y les acabo de señalar. Básicamente, una excelente recomendación es mantenerlo simple. Todos los días nos bombardean con tareas complejas, conceptos complejos, actividades complejas. A la hora de tomar decisiones nos basamos en información. Ahora, ¿qué tan compleja puede llegar a ser la información que tengamos disponible? Se suele decir que la información debe cumplir con las siguientes características. Debe ser veraz, relevante y oportuna. Veraz, básicamente porque necesitamos a la hora de poder tomar decisiones tener información fidedigna. Oportuna, que a la hora de tomar una decisión la necesitamos hoy y no dentro de 3 semanas. Irrelevante, que si mi decisión está relacionada a si tengo que vender un producto cosmético o no, poco me podrá interesar cuál fue el resultado del partido del fin de semana. En esencia, trabajaremos con tareas complejas a su vez, o conexiones complejas. Simplicidad, entonces, suele ser algo raro de encontrar, pero podríamos encontrar una relación directa o proporcional entre mantener algo simple y su efectividad. Nuestro desafío es mantenerlo simple. ¿Pero qué significa mantenerlo simple? Simplicidad significa lograr el máximo efecto con los mínimos medios. Algo simple trabaja intuitivamente. Cuando yo tengo un semáforo y me demarca una luz en rojo, intuitivamente este color va a estar asociado al peligro, por ende lo podemos extrapolar a decir, bueno, la imagen está en rojo, yo debo de tener que detenerme. Sin embargo, la simplicidad no necesariamente es algo simple de conseguir. Muchas veces las cosas simples se hacen innecesariamente complicadas. Cuanto más conocimientos adquirimos, mayormente nos cercamos en un área de expertise y dejamos de ver el resto del panorama. Esto puede reducirnos alternativas de posibles solución. A la hora de enfrentar un problema, puede ser que para ese mismo problema un médico lo solucione de una forma diferente a la de un ingeniero, a la de un contador o a la de un bioquímico. No necesariamente puede ser que alguna de las determinaciones de los diferentes profesionales sea incorrecta, pero cada una de sus decisiones o posibles alternativas evidentemente van a estar sesgadas por el conocimiento previo que ellos tienen. Entonces, a la hora de el desafío que nos implica llevar adelante diferentes soluciones para diferentes problemáticas. Una recomendación, una alternativa de abordaje a la problemática que podemos utilizar es el recurso de la creatividad. Philip Zimbardo, en algunas de sus investigaciones, deja explícito que los sistemas proporcionan el apoyo institucional
la autoridad y los recursos que permiten que las situaciones actúen como actúan. Acá es donde podemos hablar de las fuerzas situacionales. Básicamente, en una situación determinada, sistemas favorables o contextos propicios pueden producir entornos creativos. Y esto es lo que dentro de una organización es recomendable que se propicie. El poder de las situaciones explica de qué manera ciertos contextos y entornos sociales van a determinar las conductas de los individuos, la influencia de los líderes sobre los grupos y las sociedades. ¿Cómo podemos hacer para potenciar nuestros resultados? He aquí algunas leyes de la simplicidad. La forma más sencilla de lograr simplicidad es a través de la reducción reflexiva. En concreto, eliminar lo que está de más. Ahora, en algún momento de la historia de la producción, lo que está de más no necesariamente esté a la vista. La forma más sencilla de lograr simplicidad, entonces dijimos, es la reducción reflexiva. Cuando se tiene que confeccionar o fabricar una rueda, antiguamente en líneas generales todos los autos tenían una cámara, una llanta y una cubierta. Y básicamente con estos tres elementos conseguíamos la obtención de una rueda. Ahora, en algún momento alguien se puso a pensar que la cámara estaba simplemente para confinar el aire dentro de la cubierta, pero si nosotros readecuamos nuestro proceso productivo de forma tal de que sea innecesario esta cámara, porque con la misma cubierta podríamos lograr lo mismo, estamos eliminando lo que está de más. Muchas veces estas limitaciones van a estar sujetas a desarrollos tecnológicos del momento. Puede ser que en el contexto temporal que estemos analizando algo no sea posible realizar algo y después con ciertos avances tecnológicos sí pueda ser. Por eso, este proceso de reducción reflexiva debería ser un ciclo que se repita cada cierta frecuencia dentro de nuestras actividades, para así, de alguna forma, eliminar o dejar de lado la esterilizante frase de lo hacemos así porque siempre se hizo así. Otro ejemplo de reducción reflexiva, debido a la alta demanda de máscaras protectoras faciales a causa del COVID-19, es lo que se hizo desde el MIT respecto a estas mismas máscaras. Les pregunto, ¿qué sobra acá? Para darles respuesta a este otro ejemplo, les voy a dejar el siguiente video y que ustedes saquen sus propias conclusiones. La organización hace que un sistema de mucho parezca menos. Otra ley de la simplicidad es básicamente lo que ronda dentro de la organización. Hay muchos métodos y sistemas que
ayudan sobre esto mismo. Pero en esencia, si yo muestro esta imagen que tenemos aquí, a priori, sin mucho análisis, no voy a poder, o sin mucho tiempo para disponer de un análisis, no voy a poder disponer más que dar información sobre que hay muchas figuras geométricas y nada más. En cambio, si a estas mismas figuras geométricas las ordeno de esta forma, ya con un solo pantallazo puedo decir que hay 3 figuras geométricas, que a priori, si bien en algunas figuras geométricas hay un orden de color, no lo hay en todas, y que sí hay un orden o una jerarquía en tamaños de las mismas, y que esta jerarquía puede estar en 1, 2, 3, 4 y 5 niveles. Fíjense como solo por tener ordenado mi sistema, ya puedo o estoy habilitado a recabar del mismo muchísima información. Y lo único que cambió es que estaba ordenado. O que pasó a estar ordenado, mejor dicho. Un sistema eficaz en la organización logra la domesticación de la complejidad exitosamente. Básicamente, debemos ordenar, etiquetar, integrar, priorizar. Y después ya tendremos ordenado nuestro sistema. Hay muchos sistemas o métodos para ordenar, por ejemplo, los sistemas de planeación y control de la producción. Tendremos sistemas de agotamiento de depósitos, sistema de jalar, medición del trabajo, teoría de las restricciones, balanceo de líneas de ensamble, estudio de métodos y tiempos, conceptos relacionados a la operación flexible, el gráfico ABC o diagrama de Pareto, sistemas de empujar, just in time, en fin. Hay muchos sistemas o herramientas que tenemos a disposición para poder ordenar, etiquetar, integrar y priorizar. A su vez, a la hora de contemplar el tiempo, los ahorros en el mismo se sienten como mantenerlo simple. La persona promedio pasa por lo menos 1 hora al día esperando en línea. Respecto al conocimiento, hace todo más simple, siempre que contemos con apertura mental y lo que ya hemos hablado sobre la creatividad, para no sesgarnos únicamente en una alternativa. Piensen en un tornillo y un destornillador. Solo acercan la cabeza del destornillador al tornillo y listo. Simple, ¿no? No, si eres un niño que no conoce el sentido de giro en el que debe ajustarse este tornillo o desajustarse si es lo que queremos hacer. Este es un ejemplo concreto sobre lo que nos referimos respecto al conocimiento. Y por último, podríamos decir que hay cosas que no se pueden hacer más sencillas y eso está bien. Todo se traduce a esto. Simplicidad se trata de restar lo obvio y añadir lo significativo. Algunas recomendaciones para maximizar las alternativas rondan en restar las suposiciones negativas. Quitemos el no se puede hacer, ellos jamás estarán de acuerdo con eso, costará demasiado, no disponemos de tiempo, la competencia tiene que haber pensado en eso. Y si tuviera un presupuesto suficiente para hacer lo que quiero hacer, y si tuviera más empleados, y si conociera la respuesta, ¿cuál sería? Y si ese obstáculo no existiera, ¿qué haría entonces? En clases anteriores ya nos hemos preguntado sobre qué es la eficiencia y la productividad con el fin de cuantificar nuestras actividades dentro de una organización. En lo que respecta a la gestión o administración de un negocio, se suele decir
que lo que no se mide no se puede mejorar. De ahí la importancia de realizar un adecuado análisis cuantitativo de los negocios. En la Argentina funciona desde el año 1968 el Instituto Nacional de Estadística y Censos, conocido como INDEC. El mismo es un organismo público desconcentrado de carácter técnico dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la República Argentina. La información que produce el INDEC es una herramienta básica para la planificación de políticas públicas, así como para las investigaciones y proyectos que se realizan en los ámbitos académicos y privados. ¿Qué mejor referencia respecto a cuantificar actividades podemos tomar? Les propongo desglosar para estudiar correctamente alguna de sus mediciones. Para esto mismo nos vamos a preguntar, ¿cuál es la brecha entre ricos y pobres en la Argentina? Para resolver esta pregunta, analicemos un espacio temporal determinado. Busquemos información del segundo trimestre del año 2016. Después de bucear por la página del INDEC, vamos a encontrar los hogares según escala de ingreso familiar para el segundo trimestre del año 2016. Esto es una publicación del INDEC en base a la encuesta permanente de hogares. En el mismo vamos a ver una escala de ingreso en pesos, los hogares divididos en deciles, la población que se corresponde con esos hogares y lo que más nos interesa para lo que estamos averiguando en este momento es el ingreso total familiar por cada decil en pesos. Vemos que para el primer decil tenemos una escala de ingresos de estos hogares que va desde 100 hasta 5.000, dándonos un ingreso medio por decil de 3.730 pesos. Lo mismo podemos hacer con cada uno de los deciles que continúan, pero para compararlo, el primer decil deberíamos, y evaluar obviamente la brecha de la población que más tiene con respecto a la que menos tiene, deberíamos compararlo con la última o el último decil. Ahí vemos que el ingreso medio por decil es de 51.321. De estos dos valores voy a obtener el ratio que estoy buscando. O sea, al hacer la división de esos dos valores, puedo ver que la brecha es de prácticamente 14 veces. Obviamente, como siempre remarcamos respecto a los conceptos de los indicadores, es importante tener en cuenta que un indicador no nos dice nada, una sumatoria de indicadores, un cúmulo de indicadores nos ayudan a tomar una decisión. No solo en este caso nos interesa ver cuál es la brecha entre la población que más tiene con respecto a la que menos tiene, sino es importante o relevante entender que para el décimo decil, o sea, para estos valores, encontramos, primero hagamos el impasse de ubicarnos temporalmente en el segundo trimestre del año 2016 y entender lo que implica un ingreso de 35.000 pesos por familia, que no es lo mismo hoy en día en la actualidad, pero a su vez no es lo mismo que una familia tenga un ingreso de 36.000
o que esa misma familia tenga un ingreso de 718.000 pesos. Entonces, a su vez, hay una variación muy amplia dentro de este decil. Pero bueno, de esta forma empezamos a construir un indicador que nos ayuda a hacer lo que nos estamos proponiendo hacer en nuestra clase, hacer un análisis cuantitativo de una situación, un negocio, una actividad económica determinada o de un país, como en este caso estamos viendo. Continuando con nuestra metodología de trabajo, podemos preguntarnos ahora, ¿qué es la canasta básica alimentaria? ¿Qué es la canasta básica total? ¿Para qué se usan? En mi casa y en las suyas, ¿tenemos la misma canasta básica alimentaria y la misma canasta básica total? Una mujer de 35 años y un hombre de la misma edad, ¿tienen la misma canasta básica alimentaria? Sería bueno, por ejemplo, calcular la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de sus familias y la de una familia de 3 integrantes. Por ejemplo, una familia tipo compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61. Para encontrar información sobre la canasta básica alimentaria total, va a haber muchísimas fuentes. Para este curso opté por entrar directamente al Instituto Nacional de Estadística y Censos y poner a disposición de ustedes específicamente qué es lo que se dice sobre la canasta básica alimentaria y total. En ella, en esta página, vamos a encontrar que para estos dos indicadores nos dice que la medición de la pobreza con el método de línea de la pobreza consiste en establecer a partir de los ingresos de los hogares si estos tienen capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Hasta aquí vamos viendo que estos dos indicadores, el de la canasta básica alimentaria y total, nos permiten trazar una línea, nos permiten decidir entre si un grupo de personas tienen ciertos requerimientos básicos respecto a alimentación y el otro grupo que contiene a este primero, pero incluye algunos servicios y bienes extras. Cuando digo que incluye algunos servicios y bienes extras, hay que tener en claro que estos indicadores están construidos a partir de los ingresos per cápita o por familia, por grupo de familia, y nos permiten establecer de alguna forma con esos ingresos que ese individuo o grupo de individuos poseen, si logran satisfacer en un país determinado la compra de bienes alimentarios básicos o de estos otros servicios que planteábamos. Leyendo un poco más sobre lo que dice el INDEC, vemos que nos establece que el procedimiento parte de utilizar una canasta básica de alimentos y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios. Entre ellos vamos a encontrar vestimenta, transporte, educación, salud, con el fin de obtener la canasta básica total. Es como les comentaba anteriormente, la canasta básica total incluye a la canasta básica alimentaria. Para determinar la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyos ingresos no supera el valor de la CBT, canasta básica total.
Para la indigencia se calcula la proporción de los que no superan la CBA, canasta básica alimentaria. O sea, que si una familia no tiene los ingresos suficientes para poder completar la compra de esta canasta básica alimentaria, vamos a clasificar lo que está por debajo de la línea de la indigencia. Por el contrario, si puede con sus ingresos acceder a la compra de la CBA, pero no cumple o no llega a poder comprar todos los bienes y servicios establecidos por la CBT, estará por encima de la línea de la indigencia, pero por debajo de la línea de la pobreza. Y el otro rango de individuos o de hogares que está clasificándose bajo este instrumento nos implica entender que si tiene todos los ingresos necesarios para esta familia, obviamente, para poder comprar un conjunto de bienes y servicios establecidos por la canasta básica total y obviamente por la CBA, esta familia o grupos de personas estarán por encima de la línea de pobreza. Este es un método muy utilizado tanto en la Argentina como en otros lugares del mundo para poder clasificar el estándar de vida de la población que la integra. Los invito a que por su cuenta indaguen, busquen y compartan entre ustedes qué alimentos son los que contemplan esta canasta virtual, por decirlo de alguna forma, básica de alimentos. Si nos ponemos desde el punto de vista de las necesidades energéticas que tiene cada individuo, podríamos empezar a establecer la primera respuesta a una de las consultas o dudas que se plantearon al principio de la clase. Y es si un hombre y una mujer de la misma edad poseen la misma canasta básica alimentaria. Por cuestiones fisiológicas, un hombre y una mujer, un niño, un adolescente o un adulto mayor no requieren de las mismas necesidades energéticas para su correcto desenvolvimiento como individuo, como persona, como ser humano viviente. Y es por eso que, por ejemplo, en el INDEC van a encontrar una tabla de equivalencia de necesidades energéticas, donde se plasma a través de unidades de adulto equivalente según sexo y edad. Y veremos, por ejemplo, cómo para varones y mujeres, desde menores de 1 año hasta 9 años de edad, la tabla nos muestra que los requerimientos energéticos del individuo son exactamente los mismos. Con esto podríamos visualizar en la tabla de la derecha cómo un niño de 3 años, tanto sea mujer o tanto sea varón, tiene una equivalencia de necesidad energética de 0,51 respecto a esta unidad de adulto equivalente que se establece previamente. El adulto equivalente es un hombre, un varón, de 30 a 45 años. Lo podemos ver en la fila de 30 a 45 años donde el valor es 1. Pero también lo podemos ver como un niño, un varón de 15 años, tiene la misma necesidad energética. No así una
mujer de 15 años, que vemos que su necesidad energética es menor. Sin adentrarnos en cuestiones biológicas, nutricionales, podemos ver cómo esta tabla tiene sentido lógico. Todos sabemos que para el desarrollo del individuo los primeros 5 años de vida son esenciales. La alimentación de un niño hasta los primeros 5 años es esencial. No quiere decir que después de los 5 años no sea esencial también, pero el mayor desarrollo del niño se da en proporción en esta etapa. Y vemos cómo en una época donde biológicamente se podría suponer que no hay tanta distinción entre requerimientos energéticos de un niño y una niña, los valores son exactamente lo mismo. Pero, y acá habría que consultar con especialistas de nutrición, se ve que a partir de los 10 años los varones empiezan a requerir para su desarrollo biológico mayores ingresos alimenticios, correspondiente a unidades de necesidades energéticas, como dijimos. Es por esto que podemos ver que un hombre y una mujer, dependiendo de sus edades, pueden no tener la misma necesidad energética, ergo no van a tener la misma canasta básica alimentaria. Del lado de la izquierda vamos a encontrar otra tabla donde mes a mes se publica cuál es el valor monetario en valores de moneda nacional para cumplir con esta canasta básica alimentaria y también la canasta básica total. De esta forma vamos a poder construir cuál es la CBA y CBT para un determinado mes y para una determinada familia. Este hogar tipo que hablamos al principio de la clase estaba compuesto por 3 integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61. Si vemos en la tabla de la derecha, en total el hogar suma 2,46 adultos equivalentes. Ergo, si quisiésemos averiguar cuál es su canasta básica alimentaria correspondiente al mes de enero del año 2019, tendríamos que multiplicar este valor obtenido anteriormente por el valor de 3.423,03 que indica la tabla de la izquierda. Es así como vemos que la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 1, mujer de 35 años, hijo de 18 años y madre de 61, fue en el año 2019, específicamente en enero, en la República Argentina, de 8.420,65 pesos. Ahora, si quisiésemos ver cuál fue su canasta básica total, el número suma 2,46 adulto equivalentes que habíamos obtenido anteriormente lo deberíamos multiplicar por el valor de la segunda columna de la tabla de la izquierda. Ese valor es de 8.557,58. Ergo nos da que para esta familia tipo, si queremos clasificarla dentro de esta metodología, podríamos establecer que si esta familia en su conjunto, llámese porque solo la mujer de 35 años tenga ingresos
y mantenga a su hijo y a su madre, o su hijo también tenga ingresos, la mujer tenga ingresos y la madre de 61 esté jubilada y también tenga ingresos, y entre la sumatoria de sus ingresos sumen más de 21.051,65 pesos, o sea, pasen este umbral de 21.000 pesos, estarán por encima de la línea de la pobreza. Si están por debajo de ese valor y no están por debajo del valor de 8.420,65, serán clasificados bajo este indicador como una familia pobre pero no indigente. Y obviamente si está por debajo del valor de 8.420,65, será una familia que está por debajo de la línea de la indigencia. Imagínense que, como alguna vez me han escuchado hablar personalmente, un indicador no nos dice nada, una serie de indicadores nos ayuda a tomar una decisión. Suelo poner un ejemplo de cuando vamos manejando. Cuando vamos manejando un automóvil tenemos una serie de indicadores. Tenemos el velocímetro, el cuentavuelta, tenemos el indicador de la temperatura del motor, el indicador de la medición del combustible. Tenemos nuestro espejo retrovisor, varios, laterales, centrales, que nos permiten ver desde dónde venimos, y podemos considerar que el parabrisas frontal sería otro indicador que nos permite ver el camino que estamos tomando y las direcciones que vamos tomando. No sirve de nada manejar un vehículo viendo solamente la velocidad a la cual estamos circulando. Si bien es importante para mantener ciertas reglas de seguridad vial y no exceder los límites en una autopista o en una avenida de velocidad, si continuamente solamente miramos este indicador, seguramente a muy poco tiempo tendríamos un desastre catastrófico dentro de nuestra conducción. Pero es así como si continuamente, con la medida y la justa proporción de tiempo a cada uno de esos indicadores, vamos visualizando cada uno, y cada tanto podemos ver qué velocidad vamos, manteniendo la vista en el camino, pero sabiendo de dónde venimos y controlando una serie de indicadores que podrían estar en nuestro tablero de decisiones, es que podemos hacernos una idea de nuestra realidad y tomar decisiones. Bueno, este indicador que estamos viendo es eso, es solo un indicador. Es un indicador estratégico que un presidente de un país debe tener en su tablero de comando. Ahora, no puede basar sus decisiones únicamente en un solo indicador. Va a tener una serie de indicadores que les va a ayudar a tomar decisiones. De esta forma, cuando estemos gestionando un proyecto o seamos partícipes de la gestión de un proyecto, entenderemos la importancia de tener indicadores que nos permitan medir, que nos permitan tomar decisiones sobre la realidad que vamos a estar llevando más adelante gestionando. La idea es que ahora, en base a lo hablado previamente, puedan ustedes recalcular tanto el hogar que hicimos recién como este nuevo hogar tipo 2, donde ahora tenemos 4 integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Y les dejo para ustedes que vean y corroboren cómo se llega a este valor y cómo es que para la canasta básica alimentaria llegamos a este umbral, y para la canasta básica total llegamos a este umbral, siempre volviendo y retomando a un periodo determinado. Fíjense que siempre hicimos referencia en la tabla de la izquierda
a el mes de enero del año 2019, esta columna como canasta básica alimentaria y esta otra columna como canasta básica total. Y la tabla de la derecha es la tabla de equivalencias de necesidades energéticas. Les dejo un momento la diapositiva en limpio para que puedan corroborar lo que les estoy diciendo y lo calculen en sus propias casas. Con esto damos por concluida nuestra clase virtual. Como es de costumbre, les dejamos a disposición algunas fuentes bibliográficas que fueron utilizadas. Hasta pronto.